¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a la segunda temporada de este blog lógico y crítico de este podcast, en el cual, como ya todos saben, tratamos sobre algunos aspectos jurídicos de una manera muy sencilla, aspectos dirigidos naturalmente a emprendedores, a empresarios y, ¿por qué no?, a algunos otros profesionistas que de pronto requieren de cierta información y, como todos lo sabemos, ya cuando estamos en la práctica de pronto se vuelve un poco o un mucho complicado el poder resolver algunas cuestiones, a veces con problemas o no necesariamente sin llegar al problema, sino una cuestión más preventiva en la que tenemos que tomar algún tipo de decisiones. Les recuerdo, mi nombre es Darío Moreno y no olviden suscribirse a la página de Exens Radio por YouTube e igual seguirnos por Facebook y todas las redes sociales. Bien, ¿qué temas son los que vamos a tratar el día de hoy? En primer lugar, ya habíamos platicado casi durante toda la primera temporada sobre las implicaciones que va a tener la reforma al outsourcing, la reforma a la subcontratación de personal. Hoy por hoy ya entró en vigor y por lo tanto queremos conocer todos estos paradigmas que se suscitaban previo, obviamente, al inicio de vigencia y durante toda esta prórroga que se dio en el mes de agosto por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, igual que obviamente todas las autoridades fiscales y administrativas para efecto de esta entrada en vigor que comenzó a partir del 1 de septiembre. Entonces, bueno, vamos a analizar todos estos paradigmas que se suscitaban y con los cuales hoy, una vez que ya entró en vigor esta reforma, pues obviamente qué fueron los cambios sustanciales y cuál fue la principal problemática en que los empresarios y emprendedores se han visto envueltos en digamos, en acostumbrarnos a las modificaciones que se hicieron en la ley. Por otro lado, vamos a platicar también de un aspecto que es fundamental conocer, sobre todo cuando vamos iniciando algún tipo de negocio. Generalmente comenzamos como una persona física, ya sea con actividad empresarial, con un régimen de incorporación fiscal, pero en algún momento decidimos que para efecto de crecimiento o para efecto de formalidad o por el simple hecho que algún proveedor, algún cliente nos está requiriendo que nos convirtamos en una persona moral, es decir, en una sociedad. ¿Cuáles son estos elementos importantes que tenemos que conocer? Principalmente vamos a hablar de este capital variable que por alguna extraña razón y sin saberlo siempre nos recomiendan, o incluso aunque no lo recomienden, los notarios ya prácticamente en automático lo colocan dentro de nuestro contrato social, de nuestra acta constitutiva, y por lo tanto vamos a ver cuáles son los beneficios o incluso si existe alguna desventaja de participar en este tipo de régimen de capital variable, que no es propiamente un tipo de sociedad, sino diríamos que es un complemento a un tipo de sociedad de capital, no necesariamente de sociedades personales. Bien, vamos a comenzar. Primer tema, decíamos, estos paradigmas que se han desarrollado en base a la reforma, en el cual se elimina la figura de la subcontratación de personal para darle vida a esta nueva figura, entre comillas, de la subcontratación de personal especializado, servicio de prestadores que se tienen que inscribir en un registro por medio del cual las autoridades, en este caso la autoridad federal, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, va a identificar a todos estos proveedores, a todos estos contribuyentes que se dedican a ofrecer el servicio de prestación o de subcontratación de personal. Ya hemos platicado muchísimo en algunos programas qué es la subcontratación de personal especializado. Para delimitarlo de una forma muy clara, muy sencilla, platicamos que es cuando una persona llamado contratista coloca en el contratante, coloca en su empresa, en sus instalaciones, o incluso, aunque no sea dentro de sus instalaciones, de pronto ocurre que quizá el contratista, al momento de elaborar, obviamente, este contrato de subcontratación de personal especializado, en el momento de colocar en el contrato dónde es que va a desarrollar sus actividades el personal, pues resulta que no es en el establecimiento o en el domicilio fiscal de su cliente, sino que por el contrario es en el lugar donde está el domicilio fiscal, la bodega, la sucursal del cliente, literal del cliente, es decir, el cliente del contratante. Por lo tanto,
con independencia de dónde presten los servicios el personal. Básicamente hablamos de una subcontratación de personal cuando, insisto, el contratista presta a su personal o ofrece a su personal a una subordinación en la cual va a estar bajo las órdenes e indicaciones, independientemente, insisto, del lugar del contratante. Entonces, básicamente, cuando voy a colocar a mis trabajadores a tu servicio, ahí estamos hablando de una figura de subcontratación de personal especializado. ¿Por qué es tan importante en primera instancia entender esto? Porque particularmente mucha gente se preguntaba si me dedicara a lo que me dedicara, si hiciera lo que hiciera, me tenía que inscribir en el REPSE para efecto de poder brindar este servicio de subcontratación de personal. Y pongo el ejemplo muy claro. Vamos a pensar en una empresa que se dedica a marketing. Si de pronto contrato a una empresa que me va a apoyar con el marketing digital o con alguna cuestión de publicidad, pero el personal que está bajo la subordinación de esta empresa no va a prestar un servicio personal subordinado a mi favor, sino que por el contrario, me van a brindar un servicio y por lo tanto me van a ofrecer un entregable, un proyecto o algún resultado. En este caso no hablamos de subcontratación, por lo tanto hay que entender que esta empresa de mercadotecnia no necesariamente tiene que estar inscrita en el REPSE y también yo, el cliente, no tendría la necesidad, ni siquiera la exigencia de poder obligar a este cliente o ¿cómo le puedo? Condicionar a mi proveedor, perdón, en este caso a mi proveedor, a que me entregue este registro o esta inscripción en el REPSE, dado que, como lo reitero, esta empresa de publicidad, de marketing, no se dedica a dar una subcontratación de personal. Realmente lo que te ofrece es un producto tangible o algún tipo de resultado, quizá que el tráfico en mi página web va a aumentar o que mi imagen tiene un mayor posicionamiento en internet. Entonces, a partir de ello hay que entender muy claro cuándo se tenía la obligación de inscribirse en el REPSE y cuándo no se tenía. En base a ello, entendemos con toda claridad que a partir del mes de septiembre se dio una prórroga todo el mes de agosto porque me parece que el portal, o bueno, particularmente la Secretaría del Trabajo, no se podía dar abasto con las miles de inscripciones que se dieron de diversas empresas que ofrecían los servicios de subcontratación de personal especializado. A partir de ahí, bueno, se dio esta prórroga, ya entró el 1 de septiembre y ahora sí, ¿cuáles son estos paradigmas que cambian a partir de la entrada en vigor de la reforma? Primero, ya no podemos pensar en generar un esquema o generar una estrategia fiscal que obviamente me permite tener algún ahorro, obviamente a cargo ya sea del Seguro Social, del SAT o incluso contra mis propios trabajadores, para efecto primero de verme favorecido y de utilizar a un tercero, a una empresa que puede ser legal o no legal, pero a una empresa tercera con la cual contrate a mis trabajadores y obviamente yo ahorrarme costos sociales, no pagar PTU, no dar de alta al 100% a mis colaboradores. Este paradigma se tiene que borrar dado que ahora sí, del objeto social o de las actividades que directamente involucro en mi organización, en mi empresa, pues ese personal que realice mi objeto social tiene que estar contratado directamente por mí. Entonces, estos esquemas me parece que incluso riesgosos para la empresa, pero definitivamente ventajosos y que traerá como consecuencia, pues obviamente algunas infracciones en materia fiscal y también decirlo, algunas cuestiones de comisiones de delito en materia penal se tienen que borrar. Ahora hay que entender, si el personal presta el servicio que naturalmente yo ofrezco directo a mis clientes, ese personal tiene que estar dado de alta en mi empresa. Eso es sí o sí. Y naturalmente tendrían que estar dados de alta al 100%. Estas figuras en las cuales pago una parte fiscal y la otra ya sea que se lo entrego en efectivo o que busco alguna otra figura, pues obviamente con el tiempo se tienen que ir eliminando, si no es que ya deberían estar completa y plenamente eliminados como esquemas agresivos para efecto de evasión fiscal. Eso por un lado. Segundo, esto es muy importante, de verdad. Vale la pena que lo analicemos dentro de la organización porque de pronto
conforme van avanzando las leyes, que esta es una cuestión bien interesante de una figura reciente en México al menos, y que incluso todavía no entra con la fuerza necesaria, pero en algún momento tendrá que ocurrir, que se denomina el compliance penal fiscal, particularmente el compliance penal. ¿Por qué? Porque de pronto cuando se van haciendo todas estas modificaciones a las leyes laborales, a las leyes fiscales, a las leyes en general, a las leyes administrativas o a cualquier ley que involucra naturalmente a la empresa, pues obviamente es una especie de ir navegando o tratar de esquivando esas leyes y obviamente, por ejemplo, en este caso de esta reforma al outsourcing, pues obviamente ya cuando de plano me encierran y no me queda ninguna otra opción más que cumplir o cumplir porque ya no hay tantas escapatorias, naturalmente que vamos improvisando en estas modificaciones, pero ¿qué efecto, qué consecuencia tiene el ir improvisando dentro en este caso, de la fuente de trabajo? Por ejemplo, un error muy común es, bueno, tráete a tu personal que hoy por hoy está brindando el objeto principal de tu negocio. Vamos a pensar y vamos a poner un ejemplo muy claro y muy concreto. Hablamos de una empresa de calzado. Entonces, ¿a quién tenemos que traer? Porque es la empresa que ofrece el servicio que le ofrezco naturalmente a mis clientes. Pues bueno, tráete al personal de producción, tráete al cortador, tráete al moldeador, a todos los que están involucrados en la producción directa del calzado. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, con esta persona de marketing que es tu trabajador, pero que lo tenías en un esquema de outsourcing? ¿Qué ocurre con el contador? ¿Qué ocurre con el gerente? ¿Qué ocurre con todo este personal administrativo? Que si bien es cierto, ¿qué relación tiene, por ejemplo, en este caso, el llevar la contabilidad con el proceso de producción o venta de este calzado? Aparentemente ninguno. Es decir, si nos preguntáramos, ¿podemos contratar este servicio? ¿Podemos contratar esta subcontratación de personal especializado para efecto del contador, del mercadólogo, del administrador? ¿Se puede? Técnicamente se puede. ¿Por qué? Porque no es tu objeto principal, es decir, tú no te dedicas a hacer contabilidades, tú no te dedicas a hacer marketing, tú no te dedicas a ser diseñador, tú no te dedicas a administrar, tú te dedicas a hacer calzado y vender calzado. Por lo tanto, técnicamente se puede. Ahora, ¿cuál es el problema? Puedes seguir generando alguna estrategia para efecto fiscal o jurídico o lo que tú consideres que es óptimo para tu negocio, nada recomendable y que obviamente es contrario a lo que te indica la norma, pero tú decides hacerlo. Hay una consecuencia que sí tendrías que tener muy, muy clara. Como ya tienes personal, seguramente antes de la reforma muchas de las empresas no tenían dado de alta a ningún personal dentro de su organización. ¿Qué tiene como consecuencia la reforma? Que al momento en que van trayéndose al personal, pues obviamente para efecto de la repartición de la PTU, la participación de los trabajadores en las utilidades, una vez que obtienes tu utilidad y que determinas ese 10% que se va a distribuir, tú tienes, vamos a mencionarlo de esta forma, tienes en una bolsa la cantidad de utilidad que vas a repartir. Con independencia de si tienes un trabajador, 2 trabajadores, 100 trabajadores, ese porcentaje es el mismo que tú vas a repartir. La cuestión es que la vas a repartir entre más y menos trabajadores. Obviamente, el cuánto le toca a cada quien tiene que ver con el salario que percibe, con el tiempo que lleva trabajando para la empresa o que trabajó durante el año. Y estos factores para la repartición de cuánto le toca a cada quien. Pero de entrada, a ti como organización ya tienes la obligación de participarlos de esta PTU. ¿Qué ocurre entonces si manejas una doble plantilla? Es decir, me quedo con esta de producción, pero los administrativos no los involucro o elijo a quienes no quiero tener dentro de mi plantilla. Vas a tener un problema con efecto de la PTU. ¿Por qué? Porque a la gente que ya tienes dada de alta le vas a tener que participar este porcentaje del 10% sobre las utilidades que obtuvo la empresa. Pero a los demás, aunque si bien jurídicamente crees estar solventado para no tenerles que pagar, independientemente de eso, seguramente ellos son tus trabajadores y te van a reclamar la participación de las utilidades. ¿Y qué tendrás que hacer? Pues obviamente que esa bolsa que tú ya repartiste, pues le tendrás que meter dinero que tú ya tenías para efecto de la utilidad de la empresa, para reinvertir, para repartir dividendos,
para el motivo que tú quieras, tendrás que retirar ese dinero para poderle pagar esta PTU a la planilla que no tienes dentro de tu fuente de trabajo, que no tienes en tu registro patronal. Entonces, ten cuidado con este efecto de mantener dobles plantillas y al final del día, insisto, lo sugerible o lo que te marca la ley es que todo el personal, independientemente de que hagan o no lo destinado al objeto principal de tu negocio, si es tu personal, la ley te dice lo tienes que tener dentro de tu organización. Entonces, cuidado con estos puntos que, insisto, a veces vamos improvisando. Ya dimos de alta a nuestra gente porque no nos quedó de otra, pero no vemos la consecuencia que, por ejemplo, en este caso va a tener la PTU para efecto de la repartición, insisto, de las utilidades en la empresa a favor de los trabajadores. Ahora, decíamos, el 1 de septiembre ya entró en vigor esta reforma, se acabó la prórroga, no hubo más prórroga para efecto. Parece ser que la Secretaría del Trabajo logró desahogar muchas de las inscripciones que tenía pendiente para efecto del REPSE. Obviamente, en muchos casos las devolvió porque faltaba documentación, porque quizá el objeto o el objeto con el cual tú te querías registrar no constaba en tu acta constitutiva o en tus actas de asamblea. Pero esto ya venció. Por lo tanto, ahora sí, estamos en vigencia de esta reforma al outsourcing. ¿Qué pasa si tú te dedicas a brindar este servicio de subcontratación de personal especializado y aún no tienes el registro, aún estás inscrito en el REPSE? ¿Qué ocurre? Pues que naturalmente tus clientes en este contexto no deberían contratar tus servicios. Es más, tú no deberías ofrecer tus servicios hasta el momento en que estés definitivamente inscrito en el REPSE. ¿Cuál sería la consecuencia de que tanto tu cliente como tú, o me pongo en el otro escenario, que tú tengas un proveedor que necesita estar inscrito en el REPSE y le sigues pagando algún servicio de subcontratación de personal? Bueno, en primera instancia es totalmente incorrecto porque de entrada la Ley Federal del Trabajo te dice que este contribuyente ni siquiera tendría que ofrecer el servicio. Pero tú, pues al final no tienes la culpa. Tú contrataste un servicio que aparentemente no tomaste estas medidas preventivas. ¿Cuál es la consecuencia? Pues de entrada, naturalmente, que estás violentando la Ley Federal del Trabajo. Por lo tanto, tienes un riesgo porque eres patrón de la gente que estás, según tú, subcontratando. Tú eres su patrón. No hay vuelta de hoja. Por otro lado, fiscalmente, la factura que te están emitiendo, es decir, ese gasto que seguramente tú le contratas para efecto de no dar de alta a la gente porque no es tu objeto principal, porque no te da físicamente o materialmente el personal que tienes para desarrollar una actividad, y se vale tener a un subcontratista, pero si él no está inscrito, ese CFDI, lo que tú vas a poder deducir, ese gasto que vas a poder deducir, simplemente, ojo, no es deducible. Si lo haces, estarías en este caso violentando las leyes tributarias, y si ya lo hiciste, si ya te solicitaste algún CFDI de alguien que no está inscrito en el mes de septiembre, pues naturalmente tendrías que presentar una complementaria en su momento, claro, hasta el mes de octubre, pero si lo vas a hacer tendrías que solicitar una declaración complementaria o presentar una declaración complementaria quitando estos CFDI que hasta el momento te estaría ofreciendo tu proveedor de servicio. Entonces, si ya te emitió algún CFDI, cuidado, no lo hagas válido, no le des los efectos fiscales toda vez que no cumple con los requisitos que establece para estos efectos tanto la ley del impuesto sobre la renta y por consecuencia la ley federal del trabajo. Así que cuidado con esto. Pide a todos los que te ofrezcan el servicio de subcontratación de personal, aun cuando te facturen algo que no está dentro de tu objeto social, pero si hay una subcontratación, cuidado y solicita que estén inscritos en el REPSE. Si tienes a proveedores, deténlos porque vas a tener un problema y obviamente consíguete algún proveedor que sí tenga la inscripción dentro del REPSE. Otro asunto que seguramente también va a ser muy común es, oye, le pido a mi socio, a mi amigo, a mi compañero, a mi compadre, a quien sea, fíjate que o no tuve tiempo, o no tuve ganas, o de plano ya 1000 veces solicité la inscripción en el REPSE y resulta que siempre me lo han rebotado.
préstame tu registro para efecto de poder ofrecer el servicio. Cuidado también si prestas tu inscripción o al final del día prestas tu nombre, eres un prestanombres al final de algún tipo de negociación, porque al final tú te quedas con toda la obligación de seguridad social, sobre todo por ejemplo en aspectos de construcción, en el cual incluso tendrás que cumplir con estos aspectos del CIROC, cuestiones referentes a que tú eres el responsable ante Secretaría del Trabajo y Previsión Social, incluso en el caso de alguna controversia en materia laboral. Y obviamente pues, habrá que ver que esa actividad que vas a, digamos, a ofrecer, pues obviamente esté dentro del objeto, primero, de tu objeto social y segundo, que sea parte del objeto con el cual te registraste o te inscribiste ante el REPSE para poder ofrecer esos servicios de subcontratación de personal especializado. Entonces, bueno, son las cuestiones que tenemos que estar con mucho cuidado. Platicaba un poco del compliance penal fiscal o el compliance, el oficial de cumplimiento, porque todos estos aspectos es muy importante que los observes, que los cuides y que al final, hoy por hoy, acaba de entrar en vigencia. Seguramente al menos creo que durante este año, al menos con el IMSS, quizá eventualmente sí puedas tener algún problema. Dudo mucho con la Secretaría del Trabajo, no lo sabemos, quizá sí, y quizá tampoco con efecto del SAT, pero al menos en el IMSS sí van a seguramente a iniciar rápido estas revisiones, estas auditorías, porque pues obviamente ahora va a ser muy claro o quedó perfectamente trazado quiénes contrataban los servicios de subcontratación de personal o quiénes contrataban el famoso outsourcing. Si tú no tenías absolutamente a nadie en tu plantilla y de pronto fuiste de 0 a 100, de 0 a 1000, pues es obvio y es clarísimo que tú fuiste alguien que contrató los servicios de outsourcing y por lo tanto podría ser muy susceptible de alguna revisión. Por lo tanto, bueno, si ya lo pasado lo puedes arreglar, arréglalo, tienes tiempo antes de que te fiscalicen, pero al menos de aquí en adelante ten cuidado y no caigas en esta serie de errores o de mala información que al final te pueda traer un serio problema a ti o incluso a tus clientes. Por lo tanto, cuidado con estos paradigmas, viejos paradigmas previos a la reforma del outsourcing y por lo tanto trata de actualizarte y cumplir al 100% con lo que te establece la nueva normatividad. Ya saben, si tienen alguna duda, nos pueden consultar en Vality Consulting Group. Ingresen a la página vality.com.mx o contáctenos en los teléfonos o en el WhatsApp que aparecen dentro de nuestro sitio web. Ahora, pasemos al segundo punto, también importante, respecto a los tipos de acciones que se van a generar dentro de una, por ejemplo, de una sociedad anónima. En general, de estas sociedades de capital. ¿Cuáles son las sociedades de capital? Pues hoy por hoy podemos definir a 3, que es la sociedad anónima, la sociedad, esta nueva, ya no tan nueva, sociedad por acciones simplificada, y la sociedad comandita por acciones. También es una sociedad que emite títulos de crédito que representan el capital social que existe dentro de una organización. Pero, bueno, creo que al menos todos, absolutamente todos los que estamos involucrados de una manera u otra en servicios de asesoría o en cuestiones empresariales, identificamos plenamente qué es una sociedad anónima. Quizá no tenemos ni la menor idea ni le entendemos lo que es la SA, solamente sabemos que es una sociedad anónima y creo que también ya a estas alturas prácticamente todos conocemos al menos qué es la SAS. La sociedad de acciones, por acciones, simplificadas. Bueno, estas dos figuras que son tan conocidas, por un lado la SAS, ya sabemos, es una forma de entrar a la formalidad, valga la redundancia, de entrar a la formalidad por parte de los pequeños y medianos, sobre todo pequeños y medianos contribuyentes, y no es que hasta micro, no sé si los micro podría ser, que al final desean tener una sociedad, desean tener una organización, obviamente en dos sentidos, uno que te dé un poco de mayor imagen o de formalidad para tus negocios, pero en segundo y más importante es separar con toda claridad el patrimonio que tienes tú como persona física con el patrimonio que ahora va a tener esta sociedad. Entonces, la SAS pues, tiene algunas limitantes, ya lo sabemos. Por un lado, la ventaja de que puede ser unipersonal, puede ser tú
el único socio, pero por otro lado ya sabemos que tiene topes respecto a los 5 millones, 5 millones y medio que puedes recibir en el ejercicio fiscal, y que posterior a este ejercicio fiscal, si lo superas, pues obviamente tendrías que brincar a otro tipo de sociedad, que me parece el escalón más lógico es la sociedad anónima. Pero bueno, dentro de estas dos sociedades, o tres sociedades, también la de comandita por acciones, dentro de estas tres sociedades existe una cualidad que pueden tener las mismas, que consiste en el capital variable. Entonces, primero hay que definir qué es el capital fijo, y segundo, qué es el capital variable. Por un lado, capital fijo. Bueno, vamos a ponernos en el supuesto de una sociedad anónima. Vamos a hacer una empresa, vamos a hacerla en grande, ya pensamos todo nuestro plan de negocios, ya incluso hasta determinamos cuál es el monto que requerimos para echarlo a andar. Bueno, ya cuando tenemos esta determinación de capital social que ocupamos, naturalmente que el segundo paso, y quizá el más complicado, es buscar algún socio igual de loco que tú, naturalmente, y que adicionalmente tenga la solvencia económica necesaria. Insisto, recordemos que aquí hablamos de sociedades de capital, por lo tanto, tu socio debe tener capital para aportarlo a la sociedad. Aquí no existen los socios industriales, los que te van a brindar un servicio, el que conoce perfecto el know-how. No tiene capital, no puede comprar acciones, por lo tanto, no podría participar en una sociedad de capitales como es la sociedad anónima. Ok, ya que tenemos a nuestro socio, decimos con cuánto vas a aportar, cuánto va a valer cada acción, y importante, insisto, definir el capital fijo. Lo que te genera es ese monto mínimo, incluso si así lo quieren ver, es como una garantía respecto a las obligaciones que va a contraer dicha sociedad. Por lo tanto, este capital fijo no puede disminuir a menos que exista una modificación mediante una asamblea extraordinaria. Este capital fijo no debe disminuir en ningún momento. Este capital fijo, en caso de que no exista, lo tienen que reponer inmediatamente los socios, porque, como lo decía, se convierte en una garantía que va a tener la sociedad con sus acreedores. En ese sentido, el capital fijo es poco flexible, insisto, porque ¿qué ocurre si lo queremos aumentar? Convoca a asamblea extraordinaria y solicita la autorización de la asamblea de socios para efecto de incrementar el capital social. Se va a reducir, pues todavía peor. Aparte de la autorización de la asamblea de socios, tengo que cumplir con una serie de procedimientos, serie de protocolos para efecto de informarle a mis acreedores respecto a una eventual disminución de capital social, y en caso de que estos acreedores consideren que este movimiento pone en riesgo la deuda que tienen contraída, o que tiene contraída esta sociedad conmigo, pues naturalmente la puedo impugnar ante un tribunal para efecto que quedara sin validez esta acta de asamblea, y por lo tanto no ponga en riesgo el cumplimiento de las obligaciones por parte de esta sociedad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Justamente ahí es donde entra la relevancia y la importancia del capital variable. ¿En qué consiste? Vamos a poner otra vez un ejemplo práctico. Iniciamos con un capital fijo. Vamos a pensar que con mi socio vamos a iniciar 100,000 pesos, cada quien va a aportar 50,000. Vamos a tener 100 acciones que cada una vale 1,000 pesos. Por consecuencia, él tiene 50 acciones, yo tengo 50 acciones, y ese es mi capital fijo. Pero en algún momento dado va iniciando la empresa. Naturalmente, pues parte de este capital ya compramos activos, a lo mejor metemos a cuestiones de publicidad, contratamos a personal, diferentes aspectos por los cuales ya se nos acabó este recurso, y ya que se nos acabó, necesitamos más capital. Podemos en este caso ingresar a un nuevo socio por parte del capital variable, e incluso podríamos limitar las facultades que van a tener las acciones nuevas que vamos a emitir. ¿Eso qué trae como consecuencia? Primero, no necesitaría la formalidad de inscribir en el registro público del comercio, incluso si en el acto constitutivo sometemos a que por medio de asamblea ordinaria podamos incrementar o disminuir el capital variable, lo podríamos hacer, lo cual tendría como consecuencia que a lo mejor ni siquiera necesitaría ir ante un notario público a protocolizar. Entonces, la formalidad se reduce, y adicionalmente emitimos acciones en las cuales podemos limitar el derecho a voto para efecto que el nuevo socio capitalista que va a invertir en nuestra sociedad, pues obviamente no controle o no tenga
la administración de esta sociedad y con eso no perdamos el control entre el socio fundador, que es obviamente mi primer socio, y obviamente yo, ya sea que participe como administrador único o como algún otro puesto dentro de la organización. Entonces, ojo con estos aspectos de capital variable. Les reitero, si tienen alguna duda, consúltenos en vality.com.mx o igual escríbanos por las redes sociales de Exens. Y bueno, hoy cerramos con este capítulo, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por volvernos a ver, a escuchar. Nos vemos la siguiente semana y no olviden suscribirse a todas nuestras plataformas y nos vemos en Lógico y Crítico. Hasta luego. Esto es una producción de Exens Podcast. Si te gustó, por favor califícanos con 5 estrellas y dile a quien más confianza le tengas que se suscriba. Estamos disponibles como Exens Radio en Spotify, Apple Podcasts, iVoox y YouTube, así como en exensradio.com. Comparte.